Bueno, buenos días. Aquí es días, es el 6 de julio del 2022. Bienvenidos a Metanoia Blues, un sitio de arte, filosofía y diseño. Y el día de hoy tenemos como invitado estrella a Ezequiel González, un colega, compañero de batallas. Y él vive en la ciudad de Querétaro, en México, y tiene un instituto que ha tenido mucho éxito y mucha aceptación. Al final de esta plática van a aparecer los datos para que se pongan en contacto con él. Y tiene credenciales en musicoterapia, en constelaciones familiares y en psicoterapia corporal, ¿no? Entre otras habilidades. Y la razón por la cual invité hoy a Ezequiel es porque vamos a abordar este tema del narcisismo desde el punto de vista de la psicoterapia corporal, que es la que él maneja. En otras sesiones hablaré con otros colegas acerca de la cuestión junguiana, del mito de Narciso, pero este es un tema que está de moda y quiero desmitificar esto de alguna forma para el público en general, ¿no? Porque casualmente se etiqueta a los hombres como narcisistas y que tenemos como víctimas a las mujeres sensibles. Eso es una terminología que se ha acuñado recientemente en muchos libros y en programas de YouTube, etcétera. Entonces, como hombres, hablando a título personal como hombre, me toca escuchar qué sí tengo de esa parte y cómo lo puedo sanar en mis relaciones cotidianas y qué no me toca, pues, ¿no? Pero sí escuchar a las mujeres que nos están haciendo ese llamado a los hombres, ¿no? Entonces, pues, Ezequiel, preséntate un poquito más, ya te puse muy poquito y en la página vas a aparecer, pero ¿qué te gustaría decir, añadir lo que te he dicho hoy para el público? Gracias, Jaime, muchas gracias. Primero que nada por la invitación, un gusto estar aquí en tu espacio y con el público que nos vaya a hacer favor de escucharnos y de ver. Únicamente agregar, soy originalmente antropólogo, yo estudié etnología Es cierto, sí. y después combiné con la psicoterapia, como dijiste tú, principalmente en los campos que señalaste, la energética, que es la terapia psicocorporal, la musicoterapia, las constelaciones, ahí le he explorado a otras cosas, un poco al eneagrama, un poco a lo junguiano, pero básicamente con esto, ¿no? Y pues por lo demás, un gusto compartirles un poquito de este tema. Muy bien. Entonces, la psicoterapia corporal es muy amplia, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte con que comencemos con que nos menciones cuáles son las, no me gustaría decirle bueno, sí, las tipologías, porque iba a decir las patologías, mejor vamos a llamarle las tipologías, ¿no? Que existen desde la psicoterapia corporal. Una de ellas es o no sé si estoy equivocado, es la parte narcisista. Entonces, por favor. Sí, a lo mejor como que es más suave o más preciso incluso llamarle estructura de carácter, ¿no? Ah, claro. Suena como un poco más neutro. Desde la terapia corporal hay 5 estructuras de carácter básico. Las voy a mencionar como para que sirva de introducción y de antecedente, ¿no? Una estructura de carácter que conocemos como esquizoide, que se origina a partir de una herida psicológica de rechazo. Una estructura de carácter oral que proviene de una herida de abandono. Una estructura de carácter masoquista que surge de una herida de sometimiento, y las últimas dos, que es el carácter psicopático y el carácter rígido. La psicopatía se origina a partir de una herida la cuarta es la estructura psicopática y la quinta es el carácter rígido. La psicopatía se origina a partir de una herida de humillación, la rigidez de una herida de traición. Son importantes porque son estas dos las que provienen, mejor dicho, las que se califican como estructuras de carácter narcisistas. Son estas dos las que pues constituyen toda la problemática narcisista en la terapia psicocorporal, ¿verdad? Probablemente hay otros puntos de vista. Estoy hablando únicamente de la terapia psicocorporal creada por Wilhelm Reich
un psicoanalista, discípulo de Freud, y luego los alumnos que le han seguido desarrollando. En concreto, lo que yo abordaré, lo que expondré aquí, la gran mayoría proviene de Alexander Lowen, de un libro bastante interesante que se llama justo así, El narcisismo, y que tiene un subtítulo muy interesante, se llama La problemática de nuestro tiempo. Ok, ok. Hay Pero nada ahorita más. sin nada más, pero recientemente está de moda otra vez, ¿no? Entonces, bueno, nos puedes hablar, yo lo que recuerdo de la psicoterapia corporal es que la estructura de carácter, hay una serie de conductas que tienen estas últimas dos, pero también hay una estructura corporal. Entonces, ¿nos puedes hablar acerca de esto, por favor? Sí, mira, si te parece, me gustaría primero un poquito cómo se forma el narcisismo, cómo se origina y en qué consiste, ¿no? Ujú. Para aclarar un poquito. Sí. Está de moda hablar del narcisismo, aunque en realidad pues estamos un tanto cuanto atrasados, ¿no? Porque Lowen señaló esta problemática hace unos 50 años aproximadamente, ¿no? Y Ujú. ya mencionaba, el narcisismo va a ser el problema psicológico hegemónico de fines del siglo XX y del siglo XXI y a ver para cuánto tiempo más da, ¿no? Es decir, no es nada Ujú. reciente esto, ¿no? Es una cosa que tiene muchas décadas sucediendo en la sociedad. Bueno, entonces, el carácter narcisista, digamos que pudiéramos decir que se caracteriza básicamente, por una desconexión muy profunda o una desconexión casi total de las sensaciones viscerales de su cuerpo y de los sentimientos profundos. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una especie de autómata, ¿sí? Alguien que ya no puede sentir lo que pasa en su cuerpo y alguien que no puede reconocer sentimientos profundos, sentimientos importantes, especialmente si estos sentimientos lo ponen sensible o lo ponen vulnerable, ¿sí? Ante su propia imagen idealizada o ante los demás. Esto genera una incongruencia entre el carácter, el yo que se muestra al mundo y lo que vive el cuerpo. Esta disociación es otro rasgo fundamental y característico del narcisismo, ¿no? Y va a ocasionar entonces lo mismo. Como no puede mirar sus sensaciones y no puede mirar sus sentimientos profundos, no puede mirar al otro. Esa es la problemática fundamental del narcisista. No ve al otro como ser humano, no lo ve como persona. Y no lo ve porque no se puede ver ni a sí mismo. Al no poder ver sentimientos y sensaciones en sí, se vuelve simplemente incompetente para mirar a los demás. Aquí aclaro esto, ¿no? Desde el punto de vista de la terapia corporal, esta es la problemática más característica y grave del narcisismo. Nada tiene que ver con el ególatra, con la vanidad, nada tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, pues me parece mucho más grave esto, no poder mirar mis sentimientos profundos y no poder mirar los del otro, eso está más grave que tener un ego grandotote, a pesar de que sea estorboso, ¿no? O sea, Ok, socialmente poco adaptado. ok, fíjate, entonces esto es una primera pista. Estamos hablando, dirigiéndoles a los señores, a los hombres, ¿no? Porque hay que atender a esto que nos están haciendo las mujeres. Yo tengo que atender ese llamado, pues. Entonces, pero fíjate, cuando dices esto de los sentimientos profundos, y recordando desde la Gestalt, que propone 5 sentimientos, ¿no? Tú dirías que el narcisista solamente, digamos, puede sentir alegría, pero no siente miedo, ni tristeza, ni enojo, ¿no? Ni mucho menos amor, que son las 5 básicas, ¿no? O cómo sería. Me parece que sí, que vas muy bien. Miedo lo olvidamos, ese jamás, ¿no? Ujú. Ese jamás. Tristeza, poquito y a su conveniencia. Más bien cuando le convenga mostrarse triste o cuando le convenga mostrarse sensible, Okay. ¿no? Enojo, digamos que sí lo va a exhibir, pero le va a costar mucho trabajo reconocerlo. Uh-huh. Y, Mm. y es decir,
Los demás van a ver su enojo, pero él no va a ver su enojo. Los demás van a padecer su enojo, pero él se va a declarar un ser pacífico, ¿no? Y evidentemente se va a declarar como mayoritariamente inclinado hacia la alegría y hacia el amor, aunque como la desconexión es muy grave, por supuesto que se trata de una alegría y de un amor enmascarado, ¿sí? No se trata de un amor auténtico. En realidad, en el narcisismo se trata de un control disfrazado de amor, ¿sí? Ok, ok. Aquí sí las mujeres tienen todo un punto, ¿verdad? En esta, pues sí, es la verdad. En esta parte de porque te quiero, te controlo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un rasgo típico de la forma de amar del narcisista, ¿no? Me gustaría aclarar, la problemática narcisista es uniforme para hombres y mujeres. De ninguna manera es exclusiva, ¿no? De los hombres, ¿no? Si bien concuerdo contigo, creo que es un tiempo donde los hombres tenemos que aprovechar para reflexionar profundamente acerca de esta problemática que pues, nos ha quejado, nos aqueja hoy y que la heredamos pues yo creo que desde hace siglos, ¿no? Oye, pero Uh tienes -huh. razón. Fíjate, yo recuerdo que durante nuestra formación que hicimos juntos en musicoterapia, ¿no? Yo me acuerdo que en las evaluaciones que hacíamos, ¿te acuerdas? Que Uh -huh. platicábamos, entonces, a ver, ¿y tú qué eres? Y total, yo me acuerdo que había varias. Yo tengo para mí Uh -huh. la cuestión oral, Uh -huh. la cuestión rígida Uh y -huh. la cuestión masoquista. Además, se oyen espantosos los términos, ¿no? O sea, son muy, muy feos, ¿no? Pero bueno, entonces tengo esas tres características, oral, rígido y masoquista. Uh No -huh. sé en qué orden, no sé en qué orden, pero sí registro la parte rígida, sí, Sí, ¿no? Sí sí, registro la sí. parte rígida de mí y también la oral, ¿no? Uh Entonces, -huh. ese es el asunto de cómo sanas si tienes esas tres ahí, porque vivimos hombres y mujeres, de niños y de niñas, situaciones de rechazo y situaciones de abandono. Uh En mi -huh. escenario interior de conciencia, yo me pude haber sentido abandonado por mi mamá y rechazado por mi papá, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que lo primero sería detectar claramente desde cuál herida de carácter sale mi ser inferior hacia los demás. Ujú. Mm, ujú, Esa es la buena, ¿sí? Por ejemplo, digo ejemplos como para tratar de ubicar, ¿no? Si mi ser inferior sale hacia quienes yo quiero a través de separarme de ellos, alejarme de ellos, aislarme de ellos, bueno, entonces seguramente el carácter predominante es el esquizoide. Si, por el contrario, mi ser inferior sale hacia los demás, hacia quienes yo quiero, con quienes comparto mi vida, controlándolos, humillándolos, dirigiéndolos, sobajándoles, dándoles instrucciones, bueno, pues entonces seguramente el carácter principal es la psicopatía. Si mi ser inferior sale desde la seducción y junto a la seducción la falta de entrega que conlleva, bueno, pues entonces seguramente es algo de la rigidez. Esto se necesita detectar para entonces poder saber qué tengo que sanar, qué mm. tengo que trabajar, ¿sí? Hijo, pues, así como estás diciendo Hablaré que un tengo de poquito de lo todas. que... Pues más o menos, mira, básicamente el carácter se constituye por una herida principal y dos que la compensan, así como describiste tú. Uh -huh. Sí, sí. Una que es principal, que es la que domina, y dos que sirven finalmente de compensación para la misma herida. No me quiero meter como a analizar lo que mencionaste de ti porque se nos va el tiempo, ¿no? Sí, claro. Prefiero decir que tiene que trabajar el narcisismo, Ujú. en qué tiene que trabajar, qué tiene que sanar, que es fundamental. Bueno, a nivel social la problemática narcisista genera mucho malestar porque podemos ser personas indiferentes, podemos ser personas insensibles, podemos ser personas controladoras, pero también podemos ser personas seductoras, encantadoras, también podemos ser personas con cualidades de liderazgo, ¿no? Entonces, esto genera mucha molestia porque la apariencia es una, pero la verdad luego es muy indiferente, ¿no? Y muy poco sensible.
Entonces, bueno, el trabajo está en reconectarnos. El trabajo principal del narcisismo es volver a sentir. Tiene que volver a conectarse consigo mismo. ¿Qué implica esto? Volver a sentir el miedo, volver a sentir el dolor, volver a sentir la tristeza, volver a sentir la impotencia, pero tiene que volverlo a sentir. No es suficiente con que se lea un libro y lo entienda, ¿verdad? Ese es, aunque es un buen principio y es un paso en el crecimiento de la conciencia, no es definitivamente para nada la solución. Tiene que volverlo a sentir. De lo contrario, no puede caminar hacia lo que pudiéramos decir que es la medicina que se necesita tomar la persona narcisista, ¿no? Que es volver a confiar para que pueda dejar de controlar, volver a sentirse vulnerable y con límites, para que pueda hacer lo que más trabajo le cuesta a un narcisista, Jaime, pedir. Pedirle al otro, ¿no? Porque el narcisismo exige, siente que merece, y se lo tienen que dar, y si no se lo dan, se enoja, ¿no? Entonces, eh, pero para poder hacer esto, pues tiene que reconectarse consigo Sí. mismo. Es esta reconexión la que le va a permitir que pueda volver a mirar a hombres y mujeres por igual, que los pueda mirar como eso, como personas sensibles, ¿no? Es una manera un poquito resumida, pero es como se me ocurrió presentarles, ¿no? El asunto de cómo podemos pues atender el camino de crecimiento del narcisismo, ¿no? Ok, me parece muy claro. Y fíjate que aquí quiero traer un poquito el enfoque junguiano que habla acerca de la sombra, ¿no? Uh -huh, La sombra es todo aquello que rechazamos, escondemos o negamos, uh ¿sabes? -huh. Algo que rechazo, niego, o escondo, Escondo, ¿no? Escondo. Ajá. escondo. Uh -huh. Entonces, es bien difícil, o sea, todo lo que tú dices, ¿no? Decir, bueno, pues esto sí, pero no tanto. Yo podría decir, ¿no? Ay, sí, esto sí, pero no tanto. Esto sí, pero no, porque está en sombra, ¿sabes? Uh Es una -huh. cosa que tú lo puedes ver, mis hijos lo pueden ver, mi pareja lo puede ver, o quien sea lo puede ver, pero yo no, ¿sabes? Claro. Y es una cuestión, no es de que mi parte narcisista o mi parte oral o mi parte rígida, ¿no? Diga, no, no es cierto. Sino es algo como, ¿de veras? ¿Así me ves? Uh ¿No? -huh. ¿Así soy? Uh ¿Sabes? -huh. Entonces, hay una parte que es como, yo le decía, hacía este comentario antes, es como decir, ¿quién quiere tener diabetes? Pues, yo no quiero tener diabetes, no creo que tú, ¿verdad? Pues Sí. nadie, ¿no? Nadie, Nadie a claro. nivel consciente. Así es. Sin embargo, es lo mismo con estas caracterologías, ¿no? Nadie quiere tener una herida oral o rígida o narcisista o psicopática. Nadie quiere. Sin embargo, ahí están, ¿no? Entonces, Así es. en el trabajo terapéutico, ¿cómo comienzas y cuál es la probabilidad de sanación vamos a enfocarnos en el narcisista, ¿no? Sí. Bueno, bien complicado hablar de probabilidades aquí, ¿no? Y para saber si Pero, podemos o no. pero de alguna manera eh, puede ser más o menos así, ¿no? Eh, todo el trabajo terapéutico, a mi entender, consiste como en una sola cosa o en un solo proceso, ¿no? Sí. Entrar a penetrar entrar a lo inconsciente y pues sacar poco a poco fragmentos de lo inconsciente para pasarlos a la conciencia, ¿sí? En los términos en los que lo pusiste tú, es que el yo vea cada vez más, incorpore o incluya o acepte aspectos de la sombra, ¿sí? Que dejen de estar inconscientes, que dejen de estar latentes en la sombra, muchas veces manifiestos en mi conducta, pero ocultos en mi conciencia, para que pasen a formar parte de la conciencia. Ese es el gran trabajo terapéutico de esta vida, a mi entender, ¿no? Con sus variaciones y sus detalles y sus pequeños cambios según enfoque, estilo, lo que sea, pero ese es el gran trabajo. Ahora, depende de algunos factores importantes, ¿no? ¿Qué está viviendo la persona? ¿Qué tipo de crisis lo está llevando a la terapia como para que pueda sentir una necesidad urgente de transformarse?
Ujú, pudiéramos decir que entre más fuerte es el golpe que la vida propina, ¿no? ujú, Y más fuerte es la crisis que se produce, más posibilidades hay, ujú. más oportunidades tiene la persona de embarcarse en un proceso de hacer conciencia que sea verdaderamente transformador y que no vaya a quedar en esto que Fritz Perls llamaba de adaptar la neurosis, ¿no? De ir a la Sí. terapia nada más para hacer más adaptada mi neurosis. Lo Ujú. mismo aplica para las personalidades narcisistas, pero yo creo que hay cierto agravante, ¿no? O cierta dificultad. El narcisismo está muy bien valorado. O sea, si ahorita agarras tu teléfono, abre Facebook, abre Instagram, abre Twitter, abre no sé cuántas redes sociales hay, la que abras, nada más hay narcisismo Sí, claro. por todos lados, ¿no? Ujú. Esto lo vuelve difícil porque se ha convertido en un ideal para la vida del individuo, ¿no? El individuo aspira al modelo de vida narcisista, nada más luego no entiende por qué lo sumerge en crisis tan dolorosas, en crisis tan fuertes, o por qué tiene esta sensación de vacío tan honda que tiene la personalidad narcisista y que los hace propensos a la depresión y a la ansiedad, que como bien sabemos son una epidemia el día de Ujú. hoy, ¿no? Entonces estos factores pues también juegan, pues ya estamos hablando de factores culturales, de los factores macroeconómicos que inciden en la vida psicológica del individuo y que pues ocasionan que la problemática sea más difícil de abordar. Ujú. Entonces, frente a todas estas situaciones, pues depende de la voluntad de la persona, depende de las ganas que tenga de sanar, de las ganas que tenga de conservar lo valioso de su vida, de salvar y conservar sus vínculos importantes y de modificar un poco el rumbo en su estilo de vida, ¿no? Aquí, Es un aquí, poquito lo que aquí, se me ocurre. ajá, aquí dijiste esto, conservar sus vínculos importantes. Uh -huh. En lo que yo he podido percibir de la literatura esta del narcisista que ahorita está de moda, se ve como si el narcisista buscara víctimas, ¿sabes? Así lo están poniendo, ¿no? Que buscar una víctima, entonces la agarro y entonces, pum, y luego la cambio, ¿no? La desecho y luego, como que si jugara a que la quiero retener, pero no, y entonces ya me rechaza, entonces busco otra, ¿no? Uh -huh. Entonces es como una patología realmente, pero yo me pregunto si realmente existe ese, me imagino que sí ha habido, que sí hay de haber personas que tengan ese modus operandi consciente, ¿sabes? Pero yo Sí, creo que la otra parte no lo tiene consciente, como te decía, pues nadie quiere ser diabético, ¿no? claro, Nadie quiere ser claro. narcisista en este punto, ni verse como un victimario, un depredador, ¿no? De tal y tal, tal, así como ¿cómo se dice? No asesino serial, pero sí como Pero cerquita. sí, como conquistador serial, ¿no? Esa es Ajá. una pregunta. Y luego la otra pregunta, en torno a mantener las relaciones importantes, ¿no? Tú hace un momento dijiste que la estructura de carácter narcisista era seductor, ¿sí? Pero no se comprometía, Uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. fíjate que yo pienso en este lado de las mujeres, de que son, bueno, yo que soy heterosexual, pues puedo hablar de esta parte, Sí, pero me imagino que en las otras orientaciones sexuales también se da, por en el supuesto. que, en el que la mujer tiene esta parte de embellecerse, ¿no? Del ojo, del maquillaje, de la vestimenta, que es pues, muy seductora, ¿no? Y Uh atrayente, -huh. ¿sabes? Sí. Uh -huh. Este, y al parecer ellas sí tienen esta parte de entrega, ¿no? Se entregan como madres, se entregan a forjar la familia, se entregan a muchas partes, ¿ok? Y el hombre tiene esta parte de conquista que está más relacionada con el control, ¿sí? Y que vamos a la conquista, tal y tal. Y yo me pregunto dónde queda la seducción, ¿sabes? Porque es, como que la parte masculina es más esa, más de, a ver, yo quiero contigo y hasta que conquistamos, así se dice, me conquistó, ¿no? Uh Entonces, -huh. ahí ¿cómo puedes tú distinguir entre cómo está la parte narcisista en cada una de las partes, entre hombres y mujeres? Porque está este juego, ¿no? De la Sí, conquista. sí. Bueno, el problema narcisista y el problema de la seducción está por igual parejo en hombres y mujeres.
y está por igual presente en homosexuales, heterosexuales y todas las otras orientaciones, ¿no? La verdad no las domino bien, por eso no las quiero mencionar para Y no bueno, equivocarme, bisexuales, transexuales, pero todos ellos. no es exclusiva, no tiene que ver con el género y no tiene que ver con la orientación sexual, es una problemática y literalmente pues sí es una patología psicológica, ¿no? Que es universal, esto es propiedad de la humanidad, no tiene que ver con ninguna otra variable que pudiera excluir o acotar a una cierta población. Entonces, en realidad el problema aquí creo que, o mi punto de vista es este, ¿no? Yo creo que es importante salir un poquito de las dinámicas de víctimas y victimarios. Esto incluye perder esta ingenuidad, Jaime. Es muy ingenuo pensar. Cuestión de, Te decía que es totalmente ingenuo sí. suponer que hay víctimas y victimarios en esta cuestión. Me parece que lo verdaderamente adulto y maduro aquí solo puede ser una postura. Todos somos victimarios. Todos por igual, hombres y mujeres. ¿El hombre seduce? Sí, claro que seduce. ¿El hombre utiliza? Por supuesto que utiliza, claro. ¿El hombre no se compromete? Sí. Pues ahora sí que ni con cuál cara nos defendemos, ¿no? Ni con qué cara lo negamos, ¿sí? Sí, pero creo que hace falta desarrollar esta postura como a nivel social, a nivel de la literatura, a nivel de los especialistas que tenemos el problema. Aquí no hay víctimas, aquí vemos puros victimarios, ¿sí? Nada más esta visión creo que nos puede permitir, entonces, la verdad, por más vueltas que le doy, no encuentro otro camino, ¿no? El único camino hacia la reconciliación es que cada quien asuma su parte, que cada quien tome su parte, se encargue de ella y la sane. De lo contrario, vamos a vivir en esta dinámica muy perniciosa, Jaime, muy perniciosa para los individuos, para las familias y para la sociedad. Ya parece eslogan de político, pero es que así es, ¿no? Esta dinámica de hay una víctima y hay un victimario, ¿sí? Sí. Entonces, yo entiendo un poquito como el revuelo que se ha levantado. La verdad, entiendo el enojo de la mujer y la verdad, pues no me parece para menos, ¿no? Siglos y siglos, ¿verdad? Siglos de opresión, siglos de maltrato. Es Sí. obvio que estén enojadas, tienen derecho, está bien. Sin embargo, un día las mujeres van a tener que mirar su parte, ¿sí? Porque si no, no va a haber forma de que se avance hacia la reconciliación. Mi punto de vista como más personal, punto de vista es, bueno, como habíamos dicho, ¿no? La única reconciliación posible es que cada quien tome su parte. Okay. No veo otro camino hacia la reconciliación. Lo contrario es la guerra en la que ya hemos vivido, Sí. ¿no? El hombre maltrata, la mujer antes callaba, pero se vengaba por abajo del agua y por detrás, Sí. ¿no? Ahora no se calla y la venganza es más activa, pero la guerra sigue. Sí. La única paz posible y la única reconciliación es que cada quien tome su parte para que deje de culpar o de proyectar hacia el otro, ¿no? Mi punto de vista es, los hombres tenemos esta problemática de la violencia, de la seducción, de la falta de compromiso. Las mujeres tienen la problemática de la exclusión al varón, ¿no? Que la verdad lo considero un problema gravísimo, por ejemplo, de toda la cultura mexicana, ¿no? Sí. De una exclusión de veras grave, sin embargo, invisibilizada, pues, ¿no? Porque como también está esta problemática de la Madre Santa, que está bajito de la Virgen de Guadalupe nada más, entonces es intocable, pues ahí entonces la mujer se queda con todo el poder de la familia, ¿verdad? Esa problemática, pues un día van a tener que buscar un acomodo que genere como mejores climas, ¿no? Para el crecimiento, para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de las familias, para la formación
pero y por supuesto que también para la disolución de los matrimonios cuando así se necesite, ¿no? Pues ahí lo tienen, señores, y me lo digo a mí, aquí lo tengo yo pues a Así trabajarle, es. ¿no? A sanar esas partes, a hacerme responsable de lo que he hecho, si en lo posible reparar el daño y Ujú. sanarme, intentar sanarme, ¿no? Bueno, señores, aquí está Ezequiel González, sus datos aparecen al final, para que lo contacten si necesitan una terapia. ¿Haces terapia en Zoom? ¿Tus asistentes y tú, tus colaboradores hacen terapia? Hacemos terapia en Zoom, mucha desde la pandemia. Sí, sí, Este, y, y presencial. bueno, sí, también. Yo luego estoy muy saturado, pero tenemos un equipo aquí ya bastante sólido y grandecito y con todo gusto les atendemos a quien quiera. Muy bien. Ezequiel, me encantó tu elocuencia, tus Gracias. conocimientos y quedo Gracias. invitado a que hagamos otro sobre las otras patologías, a ver, enfocadas a los hombres siempre, o sea, esto va dirigido sobre todo al comportamiento de los hombres, a que sanemos los hombres, a que nos hagamos responsables de nuestra parte. Yo creo que las mujeres nos llevan dos cabezas o ¿no? de cuatro cuerpos, No, como como, dicen como acá, ocho ¿no? cuerpos, ¿no? Sí, sí, su Como trabajo. Y ocho cuerpos, nosotros, la verdad. Sí, 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 y sí. nosotros en la cerveza y el fútbol, ¿no? Entonces, esa es la Así invitación. es. Ezequiel, Un muchísimas gusto, gracias. Jaime. Te agradezco muchísimo. Un gusto estar contigo, con ustedes. Gracias.